Listo, ya estamos entonces. Si tienen alguna duda, igual me avisan, ¿sí? Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, vamos a hablar un poco del cáncer de vejiga. Ya han visto la clase también, igual si tienen alguna duda me la hacen llegar. El cáncer de vejiga es el segundo cáncer urológico más frecuente, después obviamente del cáncer de próstata. Es más frecuente en varones, la incidencia es de 9.5 en 100.000 versus 2.4 en 100.000 en las mujeres. En general es el 10º cáncer más frecuente y se diagnostica sobre todo en los adultos mayores. El país con más incidencia de cáncer de vejiga es España. ¿Cómo estamos en el Perú? Esta es una data de 2000 a 2019, un poquito antigua, pero lo que tenemos disponible en el INEM. El cáncer de vejiga ocupa el número 25 en cuanto a incidencia. En este cuadro podemos ver que el cáncer de vejiga, en cuanto a incidencia, tenemos en el puesto número 12, tenemos 748 casos nuevos versus 388 pacientes que murieron por cáncer de vejiga. Eso nos habla de una mortalidad del 51%, nada despreciable. Como les he comentado ya más de una vez, el urotelio, que recubre toda la vía urinaria desde la papila hasta el final de la uretra, es un órgano en sí mismo. Y este tumor de vejiga es una enfermedad dependiente del urotelio. El urotelio es la capa de células epiteliales que reviste la cara interna, en este caso de la vejiga, y más profundamente encontramos una lámina propia, más hacia abajo, o más profundamente el músculo y después la grasa, ¿no? La capa adventicia y la grasa. Entonces, tenemos los tumores uroteliales de vejiga, pero tenemos también los tumores uroteliales del tracto urinario superior. ¿Por qué es importante saber esto? Porque los tumores del urotelio, que pueden ser en las papilas, en los cálices menores, mayores, pelvis, renal o uréter, son mucho más agresivos que los tumores uroteliales de vejiga. De tal manera que si nosotros tenemos un tumor en la vejiga, tenemos una probabilidad de un 2.4% de tener también tumores en el tracto urinario superior. Pero como les comento, estos tumores de arriba son mucho más agresivos, mucho más progresivos, y la posibilidad de que teniendo un tumor aquí arriba tengamos un tumor abajo es mucho mayor, del 30 al 75%. Hay algunos factores de riesgo bien identificados en este cáncer, sobre todo el tabaquismo. Es el factor de riesgo más importante y representa el 50% de los casos en cuanto a etiología. Obviamente, mientras más se fume, mientras más cantidad y más tiempo se fume, es mayor la probabilidad, ¿no? ¿Por qué se produce eso? Por la exposición a algunas aminas como la 2-naftilamina, nitrosamina, entre otros. Y en segundo lugar tenemos la exposición ocupacional, que ocupa el 10% de los casos, ¿no? Esta exposición ocupacional, que tenemos que preguntarlo en algunos pacientes, es sobre todo las personas que trabajan en plantas que procesan pintura, tintes derivados del petróleo o incluso metales, ¿no? Hay también algunas otras causas como cistitis crónica o infecciones como este parásito, sobre todo en la ribera del Nilo, que es el esquistosoma hematobium, ¿no? Que se relaciona también con cáncer de vejiga, pero no cáncer uroterial, sino un cáncer de células escamosas. Aquí en la imagen de la izquierda vemos un gran cálculo que ocupa casi toda la vejiga, que también presenta un riesgo por la inflamación crónica que conlleva la presencia de esta piedra, ¿no? Clínicamente, muy importante, el 85% de los casos se manifiestan como hematuria indolora. Sí, por eso es importante preguntar a los pacientes si cuando orinan con sangre les duele, si bota coágulos, si se limita, ¿no? Sin embargo, hay otro grupo de casos en los que sí se presentan algunos síntomas irritativos. Ya hemos discutido los síntomas irritativos en clase: disuria, urgencia, frecuencia, poliaquiuria. El 20% de los tumores de vejiga se asocian a estos síntomas irritativos, sobre todo cuando tenemos CIS, carcinoma in situ.
Un 5% se puede manifestar con dolor pélvico y que ya nos habla pues de una enfermedad un poco avanzada, ¿no? Cuando nosotros tenemos un cáncer de vejiga, es recomendable hacer un examen físico, una palpación bimanual. Esta palpación se hace bajo anestesia. O sea, cuando estemos operando al paciente o a la paciente, necesitamos hacer la palpación bimanual. En el varón se hace con un tacto rectal, ¿no? La mano no dominante, ¿no? Se hace un tacto, y con la mano dominante encima de la sínfisis del pubis, y se trata de hacer un bamboleo, de tal manera que se palpe si es que la enfermedad se ha extendido hacia órganos vecinos. Si la paciente es del sexo femenino, se hace con un tacto vaginal, ¿no? Tenemos a nuestra disposición estudios de imagen. Esta imagen se las puse en la primera clase. Es una imagen hiperecogénica, genera un poquito de sombra acústica posterior, que si le ponemos el Doppler tiene vaso sanguíneo, lo que nos sugiere pues una enfermedad proliferativa, ¿no? Esta misma imagen podemos someter al paciente a una tomografía. Esto es una urotem con contraste. Hay que recordar que el urotem tiene 3 fases. Una fase sin contraste, otra fase nefrográfica, que es cuando los tejidos captan el contraste. En este caso pueden ver que la masa que se ve en la tomografía sin contraste capta un poco de contraste. Y por último tenemos la fase excretoria. En esta fase lo que se pinta es la vía colectora, de tal manera que si tenemos un tumor a nivel del urotelio que ocupa un espacio, vamos a tener este defecto de lleno en la imagen, ¿no? Esto se ve también arriba, en la pelvis renal, si tenemos un tumor del urotelio superior, en el uretra, ¿no? Entonces, incluso puede haber, si el tumor es muy grande, el impedimento del pase de contrastes en la vía urinaria inferior. Tenemos a nuestra disposición también resonancia magnética, sobre todo si es que queremos delimitar bien la extensión a órganos vecinos del tumor, ¿no? Si es que se queda en vejiga, si es que pasa hacia la grasa, en fin, o pacientes en los que tenemos alergia al yodo y no podemos utilizar una tomografía contrastada. Tenemos también algunos exámenes de orina. La citología urinaria, que es el papanicolado en orina, tiene una alta sensibilidad, pero en los tumores de alto grado. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un tumor de bajo grado, es probable que no tenga un resultado positivo de esta citología. Entonces hay que aclarar que si tenemos una citología negativa, eso no descarta la presencia de tumores, porque, les repito, podríamos tener un tumor de bajo grado, ¿no? Aquí apenas la sensibilidad es del 16%. También existen algunos marcadores moleculares en orina que identifican antígenos, segmentos de ADN, de ARN mensajero también, y la sensibilidad es variable, ¿no? Puede llegar a alcanzar un 80%, mientras que la especificidad puede alcanzar un 95%. Hay varios tipos de marcadores moleculares, el BTA, el Immunocyte, el Eurovision también, pero no los tenemos disponibles casi ninguno aquí en nuestro medio, ¿no? ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico de tumores de vejiga? Obviamente la cistoscopía. Ya ustedes han visto en su práctica bastantes cistoscopías, probablemente han llegado a ver algún tumor. Ese es el cistoscopio, como saben, la óptica, está al revés la imagen, la óptica, el canal de trabajo y la camiseta, un cistoscopio rígido. Pero también existen los cistoscopios flexibles, que obviamente son más amigables, sobre todo con la uretra masculina, ¿no? Para poder visualizar adecuadamente la vejiga. Aquí tenemos una cistoscopía normal, un urotelio normal. Se ven algunas trabéculas. Ya han visto ustedes cistoscopías, cómo se ve el urotelio de la vejiga de forma normal. Y aquí podemos ver otra cistoscopía donde se evidencian los tumores uroteliales, ¿no? Ahí pueden ver la cantidad excesiva de tumor, todo eso que prolifera del techo es tumor. Tumores eh, mamelonantes, ¿no? De fácil sangrado, pueden ver que trasluce algunos vasos sanguíneos, ¿no? Si nosotros no tenemos cuidado, puede ser que lleguen a sangrar los tumores. Todo eso es tumor en la vejiga, ¿no? Bastante extenso. Ahí podemos ver incluso que el tumor involucra los meatos ureterales. Ahí vamos a ver en la imagen. ¿Sí se logra ver el video? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Entonces ahí pueden ver el tumor y ahí está el meato ureteral del lado izquierdo. Ven cómo eyacula orina y se ve que todo está tomado. Este paciente probablemente, si nosotros le hacemos una tomografía, el tumor
puede haber causado hidronefrosis de ese lado por la obstrucción, ¿no? Entonces, la cistoscopía es el gol estándar, como les comentaba. Este también es un tumor urotelial único. Y tenemos también a nivel de cistoscopía algunas ayudas tecnológicas. Tenemos, por ejemplo, el Cysview, que es Blue Light Cystoscopy. Se utiliza hexaminolebulinato. Se coloca el medicamento intravesical con una sonda antes de la realización de la cistoscopía y tiene un filtro en la cámara de tal manera que podemos nosotros tener estos resultados, ¿no? Eso es la cistoscopía normal y con el Cysview. El Cysview permite identificar un 14.7% más de tumores en estadio TA y 40% más de lesiones de carcinoma in situ, ¿no? Esto no lo tenemos tampoco en nuestro medio, pero es una herramienta bastante útil. La cistoscopía nos sirve para identificar el tamaño de la lesión, eso es importante. Les comentaba en la última práctica del día jueves que para evaluar el tamaño acercamos la óptica que mide 4 milímetros a, puede ser al cálculo, a la tumoración, y vamos midiendo cuántas ópticas de largo, cuántas ópticas de ancho tiene la lesión. Entonces eso es importante, lo vamos a ver en un ratito por qué. Dónde está ubicada la lesión, cuántas lesiones son y qué apariencia tienen los tumores. Lo que han visto hasta el momento son tumores papilares, lo que nos sugiere tumores uroteliales. Pero la vejiga no solamente enferma con tumores uroteliales, también hay tumores sólidos, tumores epidermoides, ¿no? De estirpe escamosa o adenocarcinoma que también suele ser relativamente frecuente, ¿no? Pero para cuestiones de su examen y eso son tumores papilares, tumores uroteliales. Una vez que diagnosticamos el tumor, tenemos que sacarlo, ¿sí? Lo sacamos a través de la resección transuretral de este tumor. Esto se realiza con un resectoscopio. Este resectoscopio es parecido al cistoscopio en el sentido de que tiene una óptica, tiene la misma óptica, esta es una óptica de 30 grados, pero se acopla esta óptica a un elemento de trabajo. Este elemento de trabajo tiene, aquí pueden ver como que un tubito más pequeño, y por ese tubito ingresa esta estructura que se llama asa de resección. Para colocar por fuera tenemos una camiseta interna y una camiseta externa y una camiseta interna. Esta camiseta interna está adentro, tiene el obturador. El obturador es para volver el borde romo, ¿no? El obturador uno ingresa con la camiseta y luego retira el obturador para ingresar con el canal, con el elemento de trabajo. Ese es el resectoscopio armado, un resectoscopio monopolar. Y esto es una resección transuretral de tumor de vejiga. Eso pueden ver ahí el asa de resección del resectoscopio, el tumor de la vejiga, y se hace un corte con energía eléctrica, en este caso, como les decía, monopolar. ¿Sí se ve el video? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces es un tumor único, ¿no? Aparentemente superficial. Se hace la resección del tumor y también se tiene que tomar una muestra de la base del tumor que va en un frasco separado con el patólogo. Entonces, esa última muestra que ustedes ven de la base, la retiramos para que no se mezcle con las otras muestras que ya se han tomado y que están en vejiga y posteriormente vamos a retirar, ¿no? Eso se saca, ¿no? Primero, se manda en un frasco aparte. Y después ingresamos, me parece que tomo otra muestra de la base, no estoy seguro, creo que sí. Sí, esa es una otra muestra de la base que se manda aparte. Y ahí pueden ver el meato ureteral, por ahí debe estar. Ahí está el meato ureteral y se coagula. Con la misma asa de resección, tiene función de corte y coagulación, ¿no? Entonces, ya cortamos y nos falta coagular. Después, todo el tumor que habíamos dejado en vejiga lo sacamos o manualmente con el asa de resección, ¿no? Como que lo apretamos para sacarlo, o si no, con evacuadores que se adaptan al resectoscopio, que son como jeringas grandes, con un efecto de succión para sacar todo lo que se reseca. Una vez que mandamos la muestra, que son dos muestras, por un lado el tumor y por otro lado la base de tumor,
el patólogo nos ofrece unas características del tumor que son bastante importantes. Esta es la clasificación TNM. ¿Saben qué significa TNM? ¿No? ¿Nadie? Doctor, creo que nada de eso será de metástasis. Luego Exacto, se la M. estaban ganglios Ujú. y la T no me acuerdo. O sea, La bueno, qué T, tanto afectaba las capas, creo. claro, la T es de tamaño. Para todas las patologías oncológicas, ustedes van a ver este término de TNM. Y en tumor de vejiga lo utilizamos también, ¿no? La T es el tamaño, la N, como dijiste, presencia de compromiso linfático y M de metástasis. Lo más importante para ustedes es el T. El T, cero, es que no hay tumor. ¿Sí? A veces resecamos nosotros, mandamos al patólogo y el patólogo nos dice, no, no es un tumor, es una inflamación crónica, en fin, no, no hay tumor. El TA es un carcinoma papilar no invasivo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un carcinoma urotelial pero que se limita a la capa urotelial, o sea, no es invasivo. El carcinoma in situ, TIS o CIS, ¿no? Es un tumor plano. Estos tumores planos no se ven así como ustedes han visto en las cistoscopías, sino más bien que hay que tener un buen ojo para poder ver este tipo de tumores. Son tumores también que solamente comprometen la capa urotelial. Si el tumor profundiza un poco más, llega a la lámina propia, estamos frente a un T1, tumor T1. ¿Y por qué tomamos dos muestras, muestra de tumor y muestra de base? Sobre todo para poder evaluar el compromiso de la capa muscular, porque el compromiso de la capa muscular va a hacer que cambiemos el tratamiento o las opciones de tratamiento para el paciente. Si ya llega a la capa muscular, se considera un T2. Si invade la mitad, T2A, si invade más de la mitad, T2B, pero sí, es un T2 básicamente. Y un T3 es cuando pasa hacia la grasa. ¿Sí? Y un T4, obviamente, cuando tenemos una invasión extravesical, ¿no? Puede involucrar, según el sexo del paciente, la próstata, el útero, la vagina, incluso el colon, en fin, según donde esté ubicado el tumor. Entonces, como les comentaba, a partir... Pasó. No avanza la diapositiva. Ahí estamos. Entonces, a partir del T2 es que cambia el algoritmo de tratamiento. Ya lo vamos a ver. La otra parte del TNM es el N, que es la presencia de ganglios, N1, si son múltiples N2, y si son ganglios que comprometen la cadena ilíaca común, N3, si es que tiene metástasis, M1. El compromiso de ganglios y el compromiso metastásico lo vemos obviamente con exámenes, con exámenes de imagen, tomografía contrastada. Podemos utilizar también resonancia, ¿no? Para ver el compromiso ya de diseminación linfática o metastásica. Entonces, la mayoría de los tumores, afortunadamente el 70%, se diagnostican siendo no musculoinvasivos. O sea, pueden ser TA, pueden ser carcinoma in situ o pueden ser T1. O sea, comprometen la lámina propia, pero no tocan el músculo. Un 20% ya tiene un compromiso de la capa muscular y un 10% se manifiesta de forma metastásica, que obviamente el pronóstico es peor, ¿no? Entonces, cuando entregamos el resultado, cuando nos entregan el resultado de anatomía patológica, tenemos dos posibilidades. Un carcinoma urotelial de vejiga no músculo invasivo y un carcinoma urotelial de vejiga músculo invasivo. El no músculo invasivo tenemos que catalogarlo según su riesgo. Si es bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Les comentaba al principio que la cistoscopía tenemos que identificar varias características porque según esas características, desde antes de someter al paciente a la RTU, ya nosotros sabemos que el paciente es de bajo riesgo. ¿Cuándo lo sabemos? Cuando tenemos un tumor único, un tumor pequeño de menos de 3 centímetros, un tumor que visualmente parece superficial, o sea, TA, un tumor que no tiene carcinoma in situ asociado y un tumor que sea de bajo grado. Eso es de bajo riesgo. Entonces, estos pacientes en los que yo les hago una cistoscopía y que ya tengo estas características, que es un tumor único, pequeño, aparentemente de bajo grado y no hay carcinoma in situ,
le tengo que proponer tratamientos adicionales aparte de la RTU de vejiga. ¿Qué tratamiento le propongo? La mitomicina o la gencitabina intravesical. Esto es quimioterapia, ¿sí? Esta mitomicina utilizamos nosotros 40 miligramos en 40 cc de agua destilada y se le coloca en la sonda con la que sale el paciente después de la cirugía. Se le coloca en la sonda, se mantiene el medicamento en la vejiga durante 2 horas y luego se abre la sonda para que salga el medicamento. Idealmente la mitomicina la utilizamos dentro de las 24 horas posterior a la RTU y sobre todo las primeras 6 horas después de la cirugía. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros no consideramos desde el principio tener la mitomicina o la gencitabina a la mano, a veces el paciente pierde la oportunidad de someterle a esta quimioterapia intravesical. ¿Y por qué lo hacemos? Porque los tumores de urotelio tienen una alta tasa de recurrencia y alta tasa de progresión. Estos tumores de bajo riesgo no progresan tanto, pero sí recurren. Entonces, la mitomicina y la gencitabina reduce la recurrencia de los tumores uroteliales de vejiga de bajo riesgo, ¿sí? Por eso lo utilizamos y deberíamos usarlo. Si el tumor del paciente no cumple las características de bajo riesgo, se cataloga como riesgo intermedio o alto riesgo. Ahí hay parámetros de anatomía patológica. Y en esta situación ya nosotros no les ofrecemos a los pacientes mitomicina, sino les ofrecemos BCG. ¿Alguien se acuerda qué significa BCG? Alison. Mm, no, no recuerdo. Deyanira. Sí, claro, bacilo de Calmette-Guerin. La vacuna que nos ponen a todos es la misma, el BCG. Es el mismo bacilo. Esta BCG utilizamos en 2 esquemas. Primero un esquema de inducción que se utiliza semanal por 6 semanas. Se coloca el medicamento con una sondita en la vejiga del paciente, ¿no? Y después de esas 6 semanas, el paciente va ya a un periodo de mantenimiento. Este mantenimiento se realizan 3 instilaciones semanales, obviamente por 3 semanas, al tercer mes, al sexto mes y al año, ¿sí? Si es un alto riesgo, puede prolongarse incluso hasta año y medio. Esta BCG, como les digo, se coloca en los pacientes con riesgo intermedio o alto riesgo, pero ya con un resultado de anatomía patológica. Quiere decir que desde la RTU hasta la necesidad de colocar el BCG han pasado de 2 a 4 semanas. Y este paciente ya no tiene sonda ni nada. Entonces el paciente tiene que llegar de forma ambulatoria para su colocación de los medicamentos como inducción y mantenimiento. Esta BCG, a diferencia de la mitomicina y gencitabina en los pacientes de bajo riesgo, ha demostrado que no solamente reduce la recurrencia, sino también la progresión, porque estos tumores de riesgo intermedio y alto riesgo, aparte de recurrir, también progresan. ¿Hacia qué progresan? A tumores músculo-invasivos, ¿sí? Si el paciente de inicio llega con una patología de carcinoma músculo-invasivo, entonces tenemos que proponerle nosotros tratamientos mucho más radicales. En este caso, una cistectomía o cistoprostatectomía si el paciente es varón, y podemos indicarle adyuvancia o neoadyuvancia. Deyanira, ¿te acuerdas qué significa adyuvancia y neoadyuvancia? Exactamente, tal cual. La adyuvancia es la quimioterapia que uno ofrece después de un tratamiento quirúrgico o ablativo, mientras que la neoadyuvancia es recibir el mismo medicamento pero previo a la cirugía. Entonces el carcinoma urotelial de vejiga músculo invasivo va muy bien con adyuvancia o neoadyuvancia. Ahora, ¿qué le ofrecemos? Algún esquema con platino, puede ser gencitabina cisplatino, o puede ser el Lembac, metotrexate, vinblastina, doxorubicina y cisplatino. Si el paciente no es tributario de una cistectomía, ya vamos a ver que es una cirugía con mucha morbilidad asociada, pacientes adultos mayores, en fin, podemos ofrecer quimioterapia más radioterapia. La respuesta obviamente no es la mejor. La cistectomía o cistoprostatectomía radical
si es que el paciente es varón, consiste en retirar la vejiga, la próstata, vesículas seminales, la porción de la uretra, podría incluir, si la paciente es mujer, la vagina, el útero, podemos hacer incluso una exanteración pélvica. Se asocia siempre a la linfadenectomía pélvica ampliada, quiere decir que salen ganglios obturatrices, ilíacos eh, internos e ilíacos comunes, los ganglios, no las cadenas ganglionares. Una vez que sacamos la vejiga, ¿por dónde orina el paciente? ¿No? Obviamente la orina se sigue produciendo, los uréteres, según las evaluaciones, pues no deberían tener enfermedad. Entonces nos queda la pregunta de por dónde orina el paciente. Hay diferentes tipos de derivaciones urinarias. Por ejemplo, los uréteres pueden abocarse directamente hacia el exterior a través de un urostoma o estoma. Esta derivación urinaria puede ser en cañón de escopeta, o sea, única, o puede ser bilateral, ¿sí? Pero también hay otras derivaciones, yo nunca he visto, por ejemplo, esta, ¿no? Es un poco más antigua, que los uréteres los colocan en el sigmoides, lo que se conoce como ureterosigmoidostomía. Entonces la orina sale a través del recto con las heces, ¿no? Esto traía muchas infecciones urinarias, entonces yo nunca lo he visto como les comento, ¿no? También tenemos derivaciones que se hacen a partir de segmentos intestinales. Entonces, hay derivaciones heterotópicas y derivaciones ortotópicas. Las derivaciones ortotópicas, por cuestión etimológica, quiere decir que la derivación urinaria llega hacia donde debería llegar. O sea, ocupa el lugar que ocupaba la vejiga para que el paciente o la paciente pueda orinar a través de la uretra. Mientras que las heterotópicas son derivaciones que se van hacia otro lado, en este caso hacia la pared abdominal. ¿Cómo se hacen estas derivaciones? Se toma un segmento ilial, se deja, siempre se respetan 15 centímetros a partir de la válvula iliocecal hacia proximal. De tal manera, recuerden que en estos 15 centímetros se produce la absorción de la B12, entonces hay que tener cuidado. Y se toma un segmento que varía. Para las derivaciones heterotópicas suele ser 25 centímetros. Se toma este segmento con todo su meso, como pueden ver en el esquema, y se hace una sutura término-terminal del segmento ilial, también del meso, ¿no? Y este segmento, por la parte proximal, se sutura, se cierra, los dos uréteres se abocan a esta parte proximal del segmento y esta parte distal del segmento ilial se aboca hacia la pared abdominal, lo que se conoce como una derivación urinaria heterotópica con segmento ilial, en este caso tipo Bricker, ¿no? Esta derivación no es continente, o sea, el paciente va a estar constantemente perdiendo orina. Y bueno, es un tipo de derivación que usamos con bastante frecuencia, ¿no? Después tenemos las variaciones ortotópicas. Estas derivaciones, la única diferencia es, también respetamos 15 centímetros, pero el segmento ilial es de hasta 50 centímetros para poder hacer una plastía. Entonces, todo este segmento ilial, hay diferentes tipos de derivaciones, hay un montón, y se hace una ilioplastía para poder generar neovejigas, en este caso una tipo Studer, donde se ve que tenemos un reservorio y una estructura tubular que se llama, le decimos chimenea, donde se abocan ambos uréteres, ¿no? Acá vemos el segmento intestinal suturado, ¿no? Y esta neovejiga tipo Studer se une a la uretra, por eso es ortotópica. De igual manera tenemos esta que es la tipo Haunman, ¿no? Que se hace como una W, y también se abocan los uréteres, se hace un túnel submucoso incluso, y se aboca también a la uretra para que el paciente pueda orinar a través de la uretra, ¿sí? Muy bien. ¿Qué hacemos después de la RTU? Como les dije, si los tumores de vejiga no musculoinvasivos son de bajo riesgo, utilizamos mitomicina, sobre todo las primeras 6 horas. Si es que no es de bajo riesgo, o sea, puede ser de riesgo intermedio o riesgo alto, ya con el resultado de anatomía patológica, a las 2 a 4 semanas, nosotros le colocamos la BCG, ¿sí? Está contraindicado el uso de BCG cuando tenemos un sangrado activo, cuando tenemos una sospecha de perforación de vejiga o un cateterismo traumático, cuando tenemos reacción alérgica al uso del medicamento o pacientes inmunosuprimidos, no podemos utilizar la BCG, ¿no? Imagínense, es una vacuna con gérmenes atenuados, entonces
podríamos causarle problemas al paciente. Entonces, la BCG, nosotros utilizamos, como les dije, un esquema de inducción y de mantenimiento. El de inducción semanal por 6 semanas y el de mantenimiento semanal por 3 semanas al tercer mes, sexto mes, al año y medio. Y antes de cada una de los esquemas de mantenimiento, o sea, antes del tercer mes, antes del sexto mes, antes del año y antes del año y medio, el paciente tiene que ser sometido a cistoscopías. Ya hablamos de que estos tumores uroteliares son altamente recurrentes. Entonces, si tenemos una recurrencia, lo que tenemos que hacer es volver a la RTU de vejiga nuevamente con el paciente. Si tenemos un tumor en la cistoscopía, no podemos colocarle la BCG. Tenemos que volver a hacer de nuevo todo. Eso es lo que les comentaba. Entonces, en general, la supervivencia de los pacientes con cáncer de vejiga es del 77% a los 5 años, pero varía según el momento de diagnóstico. Si el paciente llega a un estadio carcinoma in situ, la sobrevida es 97%. Si es localizado, la sobrevida baja a un 71%. Y si tenemos ya extensión regional, la supervivencia alcanza un 39%. Si el paciente llega a una condición de metastásico, obviamente pues la supervivencia se ve limitada hasta un 8%. La cistectomía es una de las cirugías con más complicaciones, con más morbilidad. Estas complicaciones pueden alcanzar un 50% y después de hacer una cistectomía radical tenemos un 50% de posibilidad de recaída. Entonces, someter a un paciente a una cistectomía no es solamente sacar el tumor, sino cómo vamos a dejar ese paciente. La calidad de vida, cómo va a orinar, las alteraciones metabólicas que vamos a presentar por el eh, segmento intestinal que vamos a resecar, ¿no? Si el tumor es de bajo riesgo, hacemos cistoscopías seriadas al tercer mes o al año. Si hay riesgo intermedio, las cistoscopías son más frecuentes, al tercer mes, al sexto mes, al año. Si tenemos un riesgo alto, las cistoscopías son cada 3 meses por 2 años y luego semestral. Si el paciente ya es posoperado de cistectomía, obviamente necesitamos estudios de imagen para evaluar que no haya recurrencia a nivel local, con tomografía, rayos X de tórax. Necesitamos exámenes de sangre, evaluar la función renal y también necesitamos hacer citología urinaria. Acuérdense que ya hemos sacado la vejiga, pero todavía tenemos urotelio en la pelvis renal, en los cálices y en el uretra. Entonces la citología es para ver que no hay un tumor de alto riesgo en la vía urinaria superior, ¿no? ¿Qué podemos concluir? El tabaco y las aminas aromáticas son el principal factor de riesgo. La manifestación más frecuente es la hematuria indolora, un 85% de los casos. La invasión a la capa muscular define el siguiente paso en el manejo del paciente. ¿Sí? El tratamiento de inicio es siempre quirúrgico, o sea, la RTU de vejiga, con opciones de conservación de la vejiga como la mitomicina o la BCG, si detectamos oportunamente el tumor. Y el pronóstico depende obviamente del estadio en el que se detecta la enfermedad. El seguimiento es importante, sobre todo porque estos tumores son altamente recurrentes y progresivos. Muy bien, ¿alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Durante la teoría nos dijeron que, bueno, al menos para o sea, el no músculo invasivo, que era de mediano y alto riesgo, a veces también se podía usar el, o sea, también la terapia de gentamicina y mitomicina. O sea, en el esquema que Claro, nos mostró lo que ocurre de Yanira es que hace ya algunos años hay un desabastecimiento mundial de BCG. Entonces, se han probado diferentes terapias, por ejemplo, reducir la dosis. Ahí les puso una dosis de 81 a 120 miligramos, porque las presentaciones son diferentes, pero se ha propuesto reducir la dosis a un tercio y dicen que la efectividad es igual. Otra de las propuestas que se han tomado también es utilizar la mitomicina en el esquema igualito que la BCG, o sea, semanal por 6 semanas y luego la inducción, perdón, y luego el mantenimiento. Y se ha visto que también hay cierta mejoría, ¿no? En los pacientes para evitar la progresión, la recurrencia, pero no es lo ideal, pues, ¿no? Se puede usar, sí, pero idealmente tendríamos que tener la BCG. Bien, gracias, doctor. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Mm, mm, mm.
Muy bien, chicas. Muchas gracias por su atención. Mucha suerte en su examen. No, pues un gusto. Estudien.